Estamos recibiendo a Fernando Tapia, presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo. Fernando, bienvenido. Gracias por recibirme, un placer estar acá. Bueno, con estas expectativas que genera la temporada de verano y la visión de los operadores del sector. Hace algunos días estuvimos compartiendo el informe que hicieron con Ceres, dando un panorama de cuanto a cifras y demás, y ahora vamos a hablar de eso. Pero quería, Fernando, empezar hablando de la Cámara Uruguaya de Turismo, para actualizar un poco lo que representa, cuántos empresarios reúne. Contanos un poco esas cifras en cuánto andan. Bueno, la Cámara Uruguaya de Turismo es la institución privada más representativa del turismo de Uruguay. Nosotros somos una organización de segundo grado, es decir, que nuestros socios a su vez son cámaras o asociaciones, que son asociaciones regionales o cámaras nacionales, con lo cual tenemos la responsabilidad de alguna manera de representar al sector en el día a día y sobre todo frente al sector público, porque la articulación público-privada es muy relevante. Pero tiene que haber necesariamente una articulación privada de buena calidad antes para que la articulación público-privada pueda ser también de buena calidad. Ese es el gran rol que tiene la Cámara Uruguaya de Turismo. Y entre todos nuestros socios, que como te decía son cámaras, asociaciones regionales y demás, tenemos unas 5.000 empresas más o menos que son las que representa la Cámara a través de todos los socios que la integran. O sea que tenemos, y a lo largo y a lo ancho del país, eso es importante también decirlo, porque hay cámaras que son, como te decía, nacionales y hay asociaciones regionales, o sea que tenemos, por todo el país, tenemos socios que hacen parte de la Cámara, que la fortalecen, y entendemos que desde la Cámara, con esa articulación público-privada, fortalecemos también al sector turístico, que bueno, ya vamos a hablar, pero es un sector realmente muy, muy relevante para Uruguay. Vamos a hablar de eso exactamente, Fernando. La dimensión que tiene el turismo para la economía, ¿no? La relevancia que tiene, se generan cientos de miles de empleo, anda por los 124.000 empleos, y en uno de los ejemplos más del doble que la construcción, son de esos parámetros que se ponen para dimensionar, pero cuando hablamos de sectores para que la población lo pueda tener gráficamente representado. ¿Cuál es el estado de situación hoy del sector? ¿Cómo lo ves? Bueno, obviamente que tuvimos un periodo muy, muy difícil que arrancó sobre fines de 2018, 2019, con los precios relativos en dólares de la región con respecto a Uruguay, sobre todo Argentina, que empezó a descomponerse ya en el 2019. Ni hablar después con lo que sucedió con la pandemia, que fue un momento muy, muy, muy difícil para el sector y para el país y para todo el mundo, ¿no? Y bueno, posteriormente, saliendo de la pandemia, Argentina siguió con sus dificultades y la competitividad con Argentina estuvo muy compleja. Y menciono a Argentina ya 3 o 4 veces porque es el destino emisor más importante de turistas para Uruguay. 60-65% de los turistas históricamente han venido de Argentina, con lo cual es un destino emisor muy, muy relevante para Uruguay. Y esa situación que ha vivido Argentina hasta, te diría, el último cuatrimestre del año pasado, donde el tipo de cambio real bilateral con Argentina tenía una relación muy, muy desfavorable para Uruguay. La verdad que fueron años muy difíciles. Sin embargo, después de la pandemia, cada año fue mejor que el anterior. Este año 2025, por ejemplo, ya llegamos a un 6.3% del PBI, según lo que releva Ceres, con quien estamos trabajando hace 4 años más o menos en este tipo de informes, de monitores. 8.4 fue el mejor momento en 2017, con lo cual todavía nos falta como para poder llegar a ese mejor momento y quizás superarlo en el futuro, pero cada año es mejor que el anterior. Y sí, es una actividad que genera 124.700 empleos, fue el promedio de 2024. En 2025 veremos cómo cierra, pero entendemos que eso va a ir evolucionando. Y en plena pandemia fueron 104.000 empleos. O sea, con las ayudas que hubo en su momento, con el seguro de paro ampliado y demás, se logró sostener una fuerza de trabajo importante. Y esos empleos son más de 25.000 empresas las que integran el sector y que generan esa cantidad de empleos. Entonces es una actividad que, como decíamos, tiene un impacto fuerte en el PBI, las divisas también que genera, y también en lo social a través del empleo. Un empleo que además es particularmente más intensivo en menores de 29 años, que es donde tenemos un desafío grande en Uruguay para generación de empleo también, ¿no? Totalmente. Fernando, ¿y cómo viene ahora, parándonos ya, mirando al verano, que estamos ahí ya en las últimas horas de este año? ¿Cómo vienen las expectativas, las reservas, los operadores? ¿Cómo están percibiendo todo? Bueno, hay expectativas muy positivas. El año ya 2025 fue mejor que el 2024. y se espera que este año que viene también sea mejor que el 2025. Según Ceres va a ser la segunda
temporada con más llegada de turistas extranjeros al país y seguramente el segundo año también con más llegada de turistas extranjeros al país, lo cual es una expectativa muy positiva, sobre todo por el crecimiento de los argentinos. También Brasil, que de alguna manera el año pasado tuvo una situación ahí sobre fin de año, una devaluación breve, leve, pero afectó la llegada de brasileños durante el verano. Este año eso no está presente, con lo cual tenemos mejoría desde el punto de vista de Argentina, mejoría desde el punto de vista de Brasil, que son los destinos entre los dos emisores que generan el 85% de los turistas que llegan, con lo cual la expectativa de llegada de turistas es muy importante. Todavía, de alguna manera, si lo vemos en términos reales, los ingresos que van a generar esos turistas o el gasto que van a generar, las divisas que van a generar el país, en términos reales, todavía van a estar, según Ceres, un 27% por debajo de 2017, alcanzando aproximadamente el volumen que se generó en el año 2019, que fue el primer año prepandemia. Con lo cual es una expectativa muy positiva, una expectativa con entusiasmo, sabiendo que todavía tenemos un camino para andar, y además eso es una buena noticia para Uruguay todo, porque el turismo todavía puede crecer, tiene una situación ahí coyuntural que le permitiría crecer y hacer un aporte importante a la economía del país, sobre todo por el lado del crecimiento del PBI, tan relevante por la situación fiscal que tiene Uruguay en este momento, ¿no? Lo hablábamos con Ceres hace un par de semanas, los turistas que sigan viniendo, eso es súper positivo. El tema es que hay que tratar de hacer, de acuerdo a las economías de cada uno de los países de origen, que gasten un poco más. Claro. Pero la importancia destacaban, que coincidirás con eso, Fernando, que lleguen, que vengan. Por supuesto. Y yo te preguntaba recién fuera de micrófonos, ¿qué pasa con el turismo emisivo? ¿Qué pasa con los uruguayos que nos vamos para otros destinos? ¿Cómo está percibiendo eso la Cámara? ¿Están viendo una fuga, por ejemplo, a Brasil en este verano? Bueno, que los uruguayos viajen mucho. Fuga, por llamarlo de alguna manera. Es una bendición realmente que puedan viajar y ojalá que disfruten muchísimo de todas las vacaciones, porque la verdad que el turismo es una actividad que es necesariamente de ida y vuelta. Por ejemplo, para que nosotros podamos mejorar la conectividad aérea, es muy importante que haya muchos uruguayos saliendo al exterior, porque las aerolíneas necesitan traer y necesitan llevar personas. Entonces, esa situación a nosotros no nos preocupa. Lo que nos preocupa, sí, por supuesto, es la competitividad del país para poder seguir generando nuestros propios flujos y la demanda que se necesita para la infraestructura que tiene el país generada. Por supuesto que el poder adquisitivo, por ejemplo, de los argentinos medido en dólares todavía está muy por debajo de lo que era antes de la pandemia. Entonces, eso se va a ir recomponiendo. Y eso es una señal de que el sector privado de Uruguay se adapta a las circunstancias y sostiene la demanda de sus principales destinos, a pesar de que tenga que, de alguna manera, en términos reales, bajar los precios, porque esa es la razón, la razón que justifica esta baja del gasto promedio, pero la llegada masiva de turistas. O sea que la ecuación de valor, que es qué experiencia estamos ofreciendo versus los precios que estamos cobrando, es una ecuación de valor atractiva, tan atractiva como en el casi los mejores momentos del turismo nacional, la segunda mejor en cuanto a llegada de turistas extranjeros. Eso significa que el país entero está haciendo un esfuerzo en ese sentido para tener una competitividad en el tema turismo que sea relevante, a pesar de las dificultades que presenta el país en su conjunto en cuanto a costos internos y demás. Ahora vamos a hablar justamente de esa experiencia que busca el turista, no solo de venir a disfrutar sol y playa, sino también el desestacionalizarlo, ¿no? De poder durante todo el año tener ofertas. Pero quiero hablar un poquito de lo que se está registrando por estas horas. Siempre ocurre cuando es época en que los turistas alquilan o los propios uruguayos alquilan casas para ir o lugares de alojamiento. Y ahí de Maldonado estaban surgiendo algunas denuncias de irregularidades o de alquileres con estafas mediante y demás. ¿Cómo desde la Cámara se mira eso, de lo que es el control de los alquileres fuera de lo legal? Bueno, se mira con preocupación obviamente porque ese tipo de situaciones que se dan de alguna manera son situaciones aisladas, muy aisladas, pero generalmente tiene una repercusión grande en las noticias y eso de alguna manera afecta la imagen en general de todo el destino como tal, ¿no? En ese sentido, se avanzó en los últimos años en una ley de vivienda turística que ya está reglamentada inclusive, que entiendo que va a contribuir sobre todo en ese tema de la seguridad en los alojamientos. Inclusive, una aclaración importante, esa ley de vivienda turística que salió no va a afectar de ninguna manera aquella cultura que hay en los balnearios, por ejemplo, de familias que tienen una segunda casa o un segundo lugar en el frente o en el fondo,
que alquilan durante el verano, porque es una ley que implica que el requisito para que pueda entrar dentro de la ley, de lo que exige la ley, son más de 120 días al año de que esté ofertada esa vivienda, por ejemplo, en las plataformas y demás, y alguna otra serie de consideraciones, con lo cual esa cultura habitual de los balnearios de Uruguay va a seguir estando protegida sin ningún problema, y no es la que genera estas situaciones que estamos hablando ahora. Está la ley más bien orientada a aquellas inversiones que se hacen ya con un fin comercial de inicio, y que no están reglamentadas bajo el derecho comercial. Entonces, de alguna manera, esta ley viene a contribuir a ordenar un poco esa oferta, que es una oferta también necesaria, porque el turismo también se nutre de esa oferta, ¿verdad? Y está bueno que esté, pero es importante que se pueda, esta reglamentación que trae la ley consigo, va a contribuir, por ejemplo, en la parte de seguridad. Los hoteles tienen una obligación, por ejemplo, todas las noches de informar a la población flotante, que se llama, que son los huéspedes alojados, y sus datos a la policía. Bueno, esta nueva ley va a exigir también a todos los que tengan este tipo de viviendas de más de 120 días al año ofertadas y que estén bajo esa modalidad, que también informen de quiénes están alojados en esos lugares y demás. Entonces, ese tipo de situaciones que van a contribuir seguramente a una mayor seguridad, y que los turistas puedan venir con mayor seguridad también a esos alojamientos, y que los destinos estén más protegidos de este tipo de situaciones que afectan mucho la imagen, sin duda. Sí, que se da sobre todo a través de plataformas, ¿no? Exacto. Que es lo que se está registrando, por lo menos en las denuncias. Exactamente. Sí, bueno, son muy aisladas, reitero, ¿no? Pero de todas maneras sí, es una preocupación, y creo que se han dado los pasos correctos, inclusive en 2 administraciones diferentes, porque la ley se sancionó el año anterior, este año se reglamenta. Nosotros con el Ministerio de Turismo estamos trabajando de forma muy cercana, coordinando actividades. Realmente tenemos una articulación público-privada realmente. Hay una institucionalidad que está funcionando. Y bueno, creemos que este tipo de cosas podemos avanzar en conjunto e ir corrigiéndolas con el tiempo. Hablábamos también, Fernando, del esfuerzo que se hace siempre para desestacionalizar, ¿no? El sector, y sacar un poco la mirada 100% del sol y playa, y también apuntar a lo que es desde turismo, campo, bodegas, y otras tantas ofertas que hay. ¿Cómo desde la Cámara se observa eso? ¿Viene creciendo? ¿Se vienen dando pasos que apuntan a lo que es esa experiencia que busca el turista? Un poco que quizás algo más elevado, de unos precios que salen del promedio, pero que es un turismo de calidad en muchas ocasiones. Sin dudas, es verdad que está esa sensación de que no damos pasos para avanzar en la desestacionalización. Sin embargo, te diría que en realidad, si vamos a los datos concretos, no es tan así, ¿no? El 45% más o menos de las divisas que llegan por turismo llegan en el primer trimestre del año, ¿tá? Pero hay un 55% que llega en el resto del año. O sea que ya eso es un dato primero para acercarnos al tema de que realmente Sol y Playa es un producto estrella y es el que está mejor posicionado, sin duda, y demás. Tiene un impacto muy importante, pero no es lo único que el Uruguay ofrece como servicios turísticos. Inclusive te digo más, en los últimos años, si algo se puede rescatar de la pandemia, que fue un desastre, algo positivo, es que empezaron a surgir ofertas turísticas por todos lados en el país. Por ejemplo, hoy tenemos muchísimas más bodegas que son enoturísticas que solamente vitivinícolas, por ejemplo, ¿no? Y hay experiencias espectaculares en Colonia, en Canelones, en Punta del Este, pero también en el norte, en Rivera, en Tacuarembó, en Salto. El enoturismo es una realidad hoy en Uruguay que hace 15 años no estaba. Cuando hablamos de la cantidad de turistas que llegan al país, bueno, decimos tienen que venir más brasileros, vienen 500.000 aproximadamente, pero hace 15 años venían 150.000. O sea que ha habido un cambio en ese sentido. La infraestructura hotelera, es claro que la infraestructura hotelera mejoró muchísimo, tanto en Montevideo como en el interior. Hoy se encuentran ofertas hoteleras de gran calidad en todo el Uruguay. O sea que eso ha mejorado muchísimo. También eso impacta un poco en el movimiento turístico de todo el año, y de alguna manera creo que esa diversificación se está dando en forma natural. Creo que hay que seguir trabajando, por supuesto, y hay algunas ideas en ese sentido que entiendo que en el mediano plazo, más allá de que el Sol y Playa tiene que seguir creciendo, sí, y es fantástico y es buenísimo, creo que se puede llegar a tener más turismo el resto del año, porque la oferta está, y la calidad de la oferta también está, esa oferta a escala humana, en contacto con la naturaleza. La verdad que hay muchas experiencias en Uruguay ahora que no teníamos hace 15 o 20 años y que son realmente maravillosas, haciendo una oferta más integral de turismo. El otro día, cuando hablábamos del informe de Ceres, estábamos resaltando la encuesta que se hizo con los operadores del sector,
y marcábamos también los principales cuellos de botella que observaron ustedes del sector privado. Y el 82% de los operadores identificaba los costos laborales como factor negativo central. ¿Concentra prácticamente toda la atención en cuanto a las limitantes para desarrollo esto? Bueno, entiendo que eran 4 grandes áreas que se mencionaban con mayor peso, pero sí... Costos laborales, costos de los servicios públicos, carga exacto. impositiva y el tipo de cambio también. Exacto. Bueno, sí, la promoción en el exterior, también la inversión en la promoción en el exterior también es otro tema. Sí, o sea, lo que ha sucedido en los últimos años es que de alguna manera la rentabilidad de las empresas turísticas por factores, digamos, incontrolables como la pandemia y por otros factores que son ya estructurales del país, es una rentabilidad que fue bajando y por ende la inversión en el sector también fue cayendo. Si no hay rentabilidad no hay inversión, si no hay inversión no hay desarrollo, si no hay desarrollo no se generan esos puestos de trabajo que hablábamos ni esa cantidad de empresas que estaban, ¿no? Entonces, ahí de alguna manera nosotros entendemos que hay oportunidades como para poder mejorar la competitividad de las empresas a través de justamente política pública, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, lo de la devolución de IVA en los servicios gastronómicos es muy relevante para que de alguna manera podamos ser más competitivos en ese sector. Hoy se hace de alguna manera por decretos para determinados momentos del año. Nosotros tenemos la expectativa de que eso se transforme en una ley, que esté vigente durante todo el año, por ejemplo. Es un aspecto importante para mejorar la competitividad. Hay otros aspectos que tienen que ver con trámites o temas para invertir, por ejemplo, en la Comap, que es una herramienta espectacular, pero que tiene algunas mejoras para hacer, para que sea más accesible, para que más empresas pequeñas y medianas puedan acceder. Entonces, yo no me centraría en el costo de los salarios, porque los salarios altos significa que la economía funciona bien. Tenemos algunos costos que tienen que ver con aportes y demás, que eso ojalá se puedan revisar en el futuro. Es difícil con la coyuntura actual que eso pueda estar, pero yo creo que hay otras alternativas como para mejorar la competitividad sin entrar en ese tema que es un tema bastante difícil de poder solucionar en el corto plazo. Fernando, bueno, vamos a ir hablando obviamente en el verano a ver cómo se viene comportando el sector. El primer mojón es los primeros días de enero, ¿no? Ahora sobre todo el movimiento de Brasil que viene mucho a pasar las fiestas y el primer tirón de enero, ¿no? Los primeros días. Correcto. Ahí se hace como un corte, ¿no? Para evaluar. Sí, bueno, en realidad yo prefiero hacer las evaluaciones más adelante, pero sí es cierto que empezamos ya con una ansiedad a ver un poquito qué es lo que sucede, a sentir un poco el pulso de los operadores. Mencionabas a Brasil. Brasil creo que es el destino que nos puede dar en el futuro un cambio importante, a mover la aguja, por decirlo de alguna manera, en la cantidad de turistas que llegan al país en el resto del año, no tanto en verano. Ahí creo que hay que trabajar muchísimo en ese sentido. Y te quería mencionar que estamos con un proyecto muy lindo en la Cámara de Turismo, que es la de generar un gran evento del turismo nacional el año que viene, que se llama Expo Turismo, que va a ser en abril, 17, 18 y 19 de abril, en el LATU. De alguna manera, el turismo va a tener su gran evento, como así lo tiene el agro con la Rural del Prado o algunas otras actividades. Bueno, el turismo va a tener su gran momento, que esperemos que sea la primera edición de muchas, donde las personas van a poder visitar la feria y van a poder acceder a paquetes, promociones, comprar vacaciones con precios muy accesibles en ese momento, por única vez probablemente. Y la verdad que es un evento que nos tiene muy entusiasmados. Creemos que vamos a poder ahí congregar a todos los integrantes del sector del turismo nacional en un gran evento que, además de que sea un evento promocional, de difusión y demás, va a ser muy disfrutable para todos nosotros. Así que bueno, te quería comentar Buenísimo. Eso, que es algo que estamos promocionando ahora. Buenísimo, y agendarlo para abril entonces. Correcto. Fernando Tapia, presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo. Muchas gracias por acompañarnos en Informativo Sarandí. Muchas gracias a ustedes, un placer.